Bueno, sean todos muy bienvenidos a este Amén. tema que va a estar candente porque vamos a hablar de un evento en el cual Jesús se enfrenta no a uno, sino a varios demonios en cierto lugar. Y el tema se titula Los demonios también lloran. Y fíjense que antes de orar, les voy a comentar algo con respecto a este tema. Fíjense que este tema tiene bastantes controversias porque según dicen algunas religiones, Jesús nunca habló con ningún gentil, ni nunca le enseñó a ningún gentil. Entonces, con este tema vamos a tratar la manera de ver si realmente Jesús llevó a cabo esto y por qué. Así que vamos a orar antes de iniciar. Oh Padre eterno, te damos gracias porque tu misericordia abarca a toda la humanidad. Así Te es, Amén, damos gloria a gracias por Dios. este tema, Señor, desde ya, para que pueda ser de edificación para cada uno de los presentes y para los que han de escucharlo en diferido, Señor. Así Te es. damos gracias también porque tu amor, Señor, es infinito, tu amor es la base de tu existencia, esa es tu naturaleza, Padre, te damos gracias por eso. Y te damos gracias por habernos creado y darnos el privilegio de conocerte poco a poco. Así. También, Señor, te damos gracias por todos aquellos a los cuales tú has sanado, Señor, de cualquier tipo de enfermedad. Y también te damos gracias, Señor, por habernos sanado desde ya. En el Así. nombre de Amén. Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. gloria a Amén. Dios. Amén. Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Yo sé que este tema casi nadie lo toca o no lo ha tocado de esta forma que lo voy a tocar en este momento. Pero yo les pido una total atención porque vamos a tocar unos puntos, pero muy importantes. Y yo quiero que ustedes los recuerden al momento, pues, de recordar a su Salvador, de recordar al Mesías. Amén. Vamos a estar en Marcos capítulo 5. Allí nos vamos a enfocar, Marcos capítulo 5, y vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Ahí hay Hermano, por si algunas ac- cosas. Ujú. Hermano, disculpe, hermano Juan Miguel, si usted tiene para mutear, si escucha que hay mucho ruido, ahí usted puede manejar igual, ¿ya? Ah, vaya. Ujú. Sí, eso estaba viendo. Bueno, vamos a empezar en Marcos capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Uy, espérenme. Espérenme que aquí ya me perdí de esto. Se me movió esto, espérenme. Bueno, así lo vamos a dejar. Vinieron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Yo voy a detenerme un poco acá y vamos a dar un poco de contexto histórico de cómo es que Jesús llegó a ese lugar. La cuestión es que Jesús predicó mucho en Galilea, como ustedes saben. Predicó bastante allí, incluso se le llegó a llamar Galileo a él. ¿Recuerdan eso? Se le llegó a llamar de esa manera. La cuestión es que, ¿sabían ustedes qué significaba en el primer siglo ser un Galileo? Eso era igual a ser una basura, una escoria, un pagano, un gentil, o como le llamaban en el primer siglo en hebreo a las personas, goyim.
O sea, alguien que está lejos de la presencia del Eterno. Eso era o sea, ser un Galileo en ese momento. Entonces, si alguien cruzaba, porque Galilea, si ustedes ven en el mapa, Galilea está partido, digamos que una parte le pertenece al oriente y otra al occidente, que es donde está Israel. La cosa es que quien pertenecía a esa ciudad era todo eso que acabo de mencionar. Y mucho más si cruzaba al otro lado, a la región de Decápolis, que es donde va Jesús y llega a Gadara. O sea que cruza todo el mar de Galilea y llega a este lugar. La cosa es que en esta Decápolis, la mayoría de las personas que vivían en ese momento ahí, en esa cultura, tenían una cultura greco-romana. Eso era lo que imperaba en ese lugar. La cosa es que todos los que vivían ahí eran considerados impuros. Todos eran impuros. Todas las personas que vivían allí no tenían, o sea, ni siquiera que acercarse. O sea, si un judío quería acercarse ahí, se contaminaba con esas personas, incluso con solo pisar la tierra de esas ciudades. Con solo pisar la tierra, ellos ya se consideraban impuros. ¿Por qué? Porque habían pisado la tierra de ese lugar. Toda esa tierra, digamos que estaba contaminada con ídolos también y con lugares, digamos, ofrecidos a los ancestros, o sea, a los antiguos ancestros, porque recuerden que en lo que son los cementerios, antiguamente, erigían ciertos lugares altos para poder ofrecer sacrificios o para ofrecer rezos a esos espíritus ancestrales. Entonces, prácticamente esta gente judía tenía como lo más vil del mundo a esas 10 ciudades, porque Decápolis significa que eran 10 ciudades, era un conjunto de 10 ciudades. Por eso es que se le llama Decápolis. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar que en otras Biblias no se encuentra la palabra gadareno, sino que se encuentra la palabra geraseno. No sé si han leído alguna vez esa diferencia, pero es porque los editores, o más bien los eruditos, no se pusieron de acuerdo en si Jesús visitó Gadara o Gerasa. Entonces, como en la Decápolis están las dos ciudades, porque son diferentes, está Gadara y también está Gerasa. Si ustedes pueden buscar el mapa en internet de Decápolis, se van a dar cuenta ustedes que ahí están las dos ciudades. Para darles un poco más de contexto, las 10 ciudades que conformaban Decápolis eran estas. Estaba Damasco, Canatá, Hippo, Dion, Rafana, está Gadara, está Esitópolis, está Peya, Gerasa y Filadelfia. Esas eran las 10 ciudades que conformaban la Decápolis en el primer siglo cuando Jesús visitó ese lugar. Ustedes van a poder ver también el mapa, en el mapa que ustedes busquen en internet, van a poder ver también el mar de Galilea en ese momento. Van a poder verlo y van a poder ver por dónde es que posiblemente cruzó Jesús, porque incluso el río también lleva al mar Mediterráneo en ese lugar, y posiblemente por ese río es que se dirigieron a ese mar de Galilea y por ahí es pues que entraron a Gadara. Yo creo que fue Gadara porque en el mapa, o sea, los eruditos no se ponen de acuerdo si fue Gerasa, pero si hubiera sido Gerasa, tuvieron que haber entrado por el mar Muerto, pero entraron por el mar de Galilea. Y Gadara queda más cerca del mar de Galilea que Gerasa.
Así que posiblemente tuvo que haber sido Gadara. Todo esto se los estoy dando para que ustedes entren en lo que es el contexto en donde Jesús se estaba moviendo. De ahí en Marcos, versículo 2, viene a decir esto. Y cuando salió él de la barca, enseguida, solo noten esto es bien extraño para mí, porque regularmente Jesús es el que va y busca a tal persona, ¿se dan cuenta? Pero allí dice, vino a su encuentro. ¿Quién vino a ese encuentro? De los sepulcros, ¿quién? Un hombre con un espíritu inmundo. O, en este caso, impuro. Hasta este momento nosotros no estamos viendo ningún tipo de demonio. ¿Saben por qué? Porque el escritor lo que está dando a entender ahí es que están ante un hombre que se comporta como un... Yo les hago una pregunta. ¿Quién o qué es el animal más impuro en el Antiguo Testamento? Un cerdo. Es el cerdo. Entonces, prácticamente este hombre está siendo comparado por el escritor del libro de Marcos con un cerdo. Imagínense, un hombre con un espíritu inmundo, es como decir, un hombre con un carácter inmundo, un hombre como cerdo. O sea, el comportamiento de este hombre era tal que se parecía al de los cerdos. Ahora imagínenselo comiendo a este hombre. ¿Cómo comía? Comía como un cerdo. Se comportaba como un cerdo. Incluso vivía del otro lado porque era un pagano, un cerdo, un impuro. O sea, el escritor nos está dando a entender de que esta persona era tan, pero tan inmunda que no solamente vivía ahí, sino que su comportamiento era igual al de un cerdo. ¿Por qué estoy tanto, pero tanto mencionando esto? Porque a lo largo de todo este texto se nos va a mostrar la suciedad de ese lugar en todo su contexto. O sea, el escritor como que quería enfocarse en eso. Quería demostrar qué tan sucios y qué tan inmundos eran estas personas que vivían ahí en ese lugar. Entonces, después sigue en el versículo 3. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Solo noten dónde es que vivía. O sea, imagínense, además de ser impuro, o sea, un cerdo, también vivía en un lugar de podredumbre, o sea, en un cementerio. ¿Qué más sucio puede ser esta persona? Además de que no era judío, viene a ser un cerdo que vive en sepulcros. La cuestión es esta. En la parábola de la oveja perdida, ¿quién es el que va por esa oveja? ¿Es la oveja la que va hacia Jesús? ¿O es Jesús hacia la oveja? Jesús a la oveja. ¿Y cómo es posible que este hombre haya sido el que va al encuentro de Jesús? Aquí sucede algo raro. Si ustedes han leído detenidamente, se van a dar cuenta de que este encuentro que tiene Jesús en este momento con este endemoniado es porque Jesús ya había dicho algo. Pero bien extraño que después se nos dice qué es lo que le había dicho. Por eso es que ese demonio va al encuentro de Jesús. No sé si ustedes han visto anime alguna vez. No sé si alguno ha visto, pero en los animes acostumbran a hacer esto. Va corriendo la historia y de repente meten como un relleno.
y comienza como otra historia de algo que tiene que ver con lo que ya sucedió, o sea, lo que ya acaban de ver uno. O sea, el anime corta ahí y mete la historia para rellenar lo que se está diciendo anteriormente. Entonces, algo así sucede en este texto, porque si ustedes leen en el versículo 4, solo vean lo que dice. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, sigue describiendo, pero miren lo que sigue. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, solo imagínense, nos vuelve, o sea, aquí nos envuelve con el acto de ir a encontrar a Jesús, o sea, nos vuelve a repetir lo mismo. Y dice, corrió y se arrodilló ante él. Y de ahí viene y dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Miren, deténganse un momentito aquí y díganme ustedes algo. La mayor declaración del Evangelio, ¿cuál es? Porque también Pedro lo dijo. Es esta: Jesús, Hijo del Altísimo. Amén. Ese demonio en ese momento estaba proclamando evangelio y nosotros no nos dimos cuenta. Ese demonio estaba proclamando evangelio y nosotros no nos dimos cuenta. Es más, ese demonio estaba llorando porque clamar no solo significa, oh Padre, escúchame. No, el clamar implica derramar lágrimas también. Ese demonio estaba chillando, estaba llorando y gritaba a gran voz. Y él dice entre lágrimas, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Hay algo interesante que el texto anteriormente no nos lo había dicho, pero lo vamos a leer luego. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren, aquí hay algo, pero totalmente raro. Le está diciendo a Jesús, no me atormente. ¿Por qué le está diciendo que no lo atormente si Jesús no le ha dicho nada todavía y ni ha tratado con él? Si el que salió corriendo hacia él fue el endemoniado o este espíritu inmundo, o como le llama el escritor en este momento. ¿Saben por qué sucede esto? Porque anteriormente, en el versículo 8, esto es lo que le había dicho ya Jesús. Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, eso es lo que le había dicho desde el momento que llega a Gadara a Jesús, a nomás lo ve a lo lejos, ya le había dicho eso. Eso el texto no nos lo había dicho anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, eso no nos lo había dicho el texto. Yo les pregunto, ¿por qué el demonio no salió o los demonios no salieron en ese momento si Jesús ya se lo había dicho a este endemoniado? Sino que van y además de decirle Hijo del Altísimo, lo están queriendo conjurar. Conjurar significa hacer que aquel haga algo en nombre de Dios. En primera instancia, cuando Jesús le dice, sal de este hombre, ellos no salen. ¿Se dan cuenta?
Ellos no salieron. Miren, lo que sigue es bien interesante. En Marcos 5:9. En el manual de exorcismo, si ustedes leen un manual de exorcismo antiguo, ustedes van a encontrar que uno de los parámetros cuando un espíritu se resiste a salir del cuerpo de una persona, ustedes tienen que preguntar el nombre. Cuando ustedes ya no puedan, o sea, según el manual, cuando ustedes ya no puedan con solo decirle, sal de este hombre, espíritu, y no sale, ustedes tienen que acudir a preguntarle el nombre. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted sabe el nombre de alguien, usted tiene poder sobre él. Según el manual de exorcismo, usted llega a tener poder sobre aquella persona. Por ejemplo, si usted va por la calle, por ejemplo, la hermana Florencia, y yo voy, ¿verdad? Y la encuentro algún día, ojalá que se dé ese momento. Yo voy por la calle y veo que la hermana Florencia va por ahí caminando. Y yo le digo, hermana Florencia, ¿qué creen que va a hacer la hermana Florencia? Va a voltear. Yo tengo poder sobre ella en ese momento porque sé su nombre. O sea, la hice voltear, pero porque sé su nombre. Ahora bien, les voy a mencionar algo interesante con respecto a eso. Para que se den cuenta de algo y para que dejen, si alguno está peleando todavía con el nombre del Eterno, por eso es que el Eterno no da ningún nombre en el Antiguo Testamento. Porque eso, imagínense, no tenemos el nombre, pero aún así nos atrevemos a darle órdenes a Dios. Haz esto, haz aquello. Imagínense ahora saber el nombre. Por eso es que algunos traducen ya con las vocales inmersas en el tetragramatón, ese Yod, Hei, Bab, Hei, en hebreo, o sea, las 4 letras del tetragramatón. Cuando usted le agrega las vocales, o sea, los puntos vocálicos en el hebreo, ese nombre ya suena Yahweh y significa yo soy. O sea, es como que te esté diciendo, es que yo no te voy a dar ningún nombre. Yo soy el que soy. Así de sencillo, yo soy el que soy. No necesito darte un nombre. ¿Y sabe por qué? Porque Él es sabio. Por eso es que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque no lo tenemos. No lo tenemos. Porque si lo tuviéramos, tuviéramos potestad o poder sobre Él. Pero no lo tenemos. Por eso es que si ustedes vienen a notar algo en el Nuevo Testamento, solo este es un relleno como hacen en el anime. ¿En qué nombre se llega a pedir en el Nuevo Testamento? Cuando usted pide algo, ¿en nombre de quién lo hace? De Jesús. En nombre de Jesús. Por eso es que todos agarran como amuleto o como pata de conejo el nombre de Jesús. Pero eso no debe de ser así. Debería de ser diferente. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús viene a tener poder cuando usted es débil. Imagínese. Eso solo era un spoiler. Así que sigamos. Por eso es que
Jesús, en el versículo 9, imagínense, imaginemos a Jesús en ese cuadro. Jesús en este momento ha comenzado a sentir, solo imagínense lo que voy a decir, temor. ¿Por qué creen? Por lo que acaba de suceder. El demonio no salió de este hombre cuando en primera instancia le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Él no salió. Entonces, ese mismo temor a Jesús lo lleva a preguntarle el nombre a ese hombre o a ese hombre que estaba endemoniado. Por eso es que dice el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque Jesús sabía que al tener el nombre iba a tener las características de aquel demonio. Entonces dice, Legión me llamo, le dijo el hombre, porque somos muchos. Ahora bien, Jesús solamente había dicho, sal de este hombre. No había dicho, salgan de este hombre. ¿Y saben por qué? Porque no sabía que eran muchos. Porque muchos dicen que Jesús tenía el poder de ver a través del hombre para poder ver cuántos eran. Pero ¿por qué aquí dice que solamente dice sal de este hombre no en plural, sino que le está hablando a uno solo y eran muchos? Jesús aquí tiene miedo en este momento. No me pregunten cuánto tiempo estuvo diciéndole Jesús a ese hombre endemoniado, sal de este hombre, sal de este hombre. No sé cuánto tiempo estuvo, pero de que le costó, le costó. Y cuando le viene a decir, me llamo Legión porque somos muchos, óiganme, Jesús ha de haber dicho, ahora entiendo por qué no sale. Yo hubiera estado hasta temblando porque no salía. Pero ya en el versículo 9, cuando se da cuenta Jesús de cuál es su nombre, ahí ya tiene potestad sobre ellos, porque son muchos. Porque el nombre tiene que ver con poder. Cuando usted conoce el nombre de alguien, usted tiene poder sobre esa persona. Ya sea poder para insultar, poder para chismosear sobre aquella persona, para mentir sobre aquella persona. O sea, cualquier tipo de cosa puede hacer cuando usted sabe el nombre de aquella persona. Por eso es que incluso en la brujería, lo primero que le van a pedir a usted es el nombre de la persona a la que usted quiere dañar. Y una foto. Imagínese. Eso se lo digo solamente para que usted sepa, no para que me lo vaya a ir a hacer. Entonces, en el versículo 10, si seguimos, solo noten algo extraño aquí también. Y le rogaba mucho. ¿Quién? El endemoniado. Que no los enviase fuera de aquella región. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde había salido este hombre? Había salido de los sepulcros, o sea, de un cementerio. O sea, estos demonios estaban confinados y no podían salir de ese lugar. Por eso es que le viene a decir, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En el texto de Lucas, que vamos a ver solamente para comparar, vamos a ver que ellos le dicen
que no los mande al abismo. Es el contrapuesto a este texto de Marcos. En el libro de Lucas le están rogando que no los envíe al abismo. Pero miren, aquí hay algo raro también. Aquí ellos están rogando. Imagínense todo lo que hemos encontrado ahorita. Fueron al encuentro de Jesús, cuando él ya les había dicho, salgan de este endemoniado, salgan de este hombre. O sea, les había dicho, salga. O sea, le había dicho imagínense, no en plural todo esto. Estamos viendo que el endemoniado va por encima de las palabras de Jesús. Hemos visto también que se arrodilla ante Jesús. También corre. Hemos visto también que clamó, lloró ante Jesús, declarándole quién era. Y también hemos visto ahorita en este momento que ellos están rogando de que no los mande lejos de esa región. Pero miren, para más fregar el asunto, en el versículo 11, o sea, este escritor se enfocó tanto en la suciedad, como les dije. Solo imagínense, hemos hablado de que hay muchos espíritus o demonios dentro de este hombre. ¿Qué más sucio puede ser ese hombre? Imagínense lo que dice acá en el versículo 11. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. O sea, al escritor no le bastó con solo mencionar los cerdos, sino que dice que están comiendo. Ese paciendo es que están comiendo. Imagínense a un cerdo comiendo. No sé si alguna vez lo ha visto. O sea, para un judío ver a un cerdo comer era lo más vil. ¿Por qué? Porque incluso en Levítico dice que tienen pezuña hendida, pero no rumian para comer. Solo tragan. O sea, así es como come un cerdo. O sea, el escritor no le bastó con solo mencionar los cerdos, sino que dice, mira, este lugar es tan podrido que allá hasta comen cerdos. Los cerdos comen ahí. Y es más, hay granjas de cerdo ahí. Este lugar es horrible desde la perspectiva de un judío. Entonces, en el versículo 12 dice esto. En mi versión, no sé si en la versión de ustedes va a mencionar la palabra demonios, pero en mi versión no lo dice. Dice, y le rogaron todos diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No me pregunte cuántos cerdos eran. Si ellos eran legión, ¿cuántos cerdos pudieron haber sido para poderse meter en ellos? A no ser que se metan unos 5 en cada cerdo. Pero la cosa es que en este texto ustedes van a encontrar en algunas versiones de Reina Valera que la palabra demonios está agregada, pero en el original no aparece. Si usted va al original, usted no va a encontrar la palabra demonio ahí. Aparece hasta más adelante. No sé por qué es que la agregaron, pero no deberían de haberlo hecho porque en el original no está, no sé por qué. Le digo original a los manuscritos más antiguos, no crean que ellos, o sea, digamos, son los más cercanos al original que tengamos. O sea, eso es. La palabra demonios no existe ahí. Entonces, sigamos leyendo. Noten que aquí le pidieron dos cosas bajo un ruego estos espíritus. Le han pedido que no los mande lejos de esa región y también le han pedido a Jesús de que los envíe a los cerdos. Dos cosas le han rogado a Jesús que haga.
Entonces Jesús, ¿qué hace? En el versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos. No implica que sean 2000. Es como decir, eran como 1000. Pudieron haber sido más. Ese como implica que eran muchos. Por eso es que el escritor hace eso. Eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Solo vean, hasta en este punto nos damos cuenta de que hay un acantilado también en el texto. Hay un acantilado por donde ellos se van y no le bastó también al escritor. Es que es bien terrible. No sé si fue Marcos. Tengo mis dudas porque algunos eruditos dicen que no fue Marcos el que escribió este libro. Pero quien haya sido, quería demostrar de que esos espíritus también, o sea, esos cerdos tenían que ahogarse porque eran inmundos. Y le agrega, y en el mar se ahogaron. Imagínense, el agua que tocan esos cerdos, ¿cuál es? ¿Recuerdan cuál es el mar que está más cerca de Gadara? El mar de Galilea. Galilea. O sea, cerca de ese mar hay un acantilado por donde los cerdos van y se despeñan. Imagínense, ya de por sí las aguas de ese mar ya eran impuras, pero ahora con los cerdos dentro es más impura todavía. La pregunta es, ¿quiénes se ahogaron? ¿Los cerdos o los espíritus? Los cerdos, porque un espíritu no puede temerle al agua. Sencillamente ellos vuelven al lugar de donde salieron. ¿Y ese lugar de donde salieron, cuál es? Los sepulcros. Ya no pueden volver al hombre porque de allí salieron. Ellos tienen que volver a su origen o al lugar donde ellos están confinados. Y después dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Hasta en el versículo 15 aparece la palabra daimonisomai, que es endemoniado o alguien que tiene que ver con demonios. Hasta aquí aparece la palabra demonios, porque daimon en griego es demonio. Hasta este versículo 15 viene a aparecer esa palabra. La pregunta es ¿por qué en los anteriores versículos no aparece y solo aparece espíritu inmundo? Es porque a este hombre lo están tratando como animal, porque se comporta como animal, habla como animal, incluso podría haber hablado como un cerdo, o sea, rebuznado como cerdo, o como sea, no sé cómo se le llama al sonido que hacen los cerdos. Entonces, por eso es que el escritor utiliza esa frase. No se está refiriendo a demonios. Anteriormente no se está refiriendo a demonios, porque la palabra demonio no es la misma que se usa para espíritu, porque espíritu es neuma en griego. Neuma en griego. No es daimon, porque daimon en griego es demonio. Y si se le agrega
esa palabra isomai en griego significa endemoniado o atormentado por demonios. Eso es lo que significa la palabra daimonizomai. Entonces, en el versículo 15 viene a decir así: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Aquí aparece la palabra daimonizomai. Y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Pregunto, ¿por qué tuvieron miedo? En vez de estar alegres porque ese hombre está tranquilo, en paz, está vestido porque este hombre salió desnudo al encuentro de Jesús. No salió vestido. Ese hombre no tenía nada de vestimenta. Ya lo ven sentado. Seguramente este hombre solo andaba parado, corriendo de un lado a otro, asustando a la gente. Pero ahora está sentado, está vestido y está con un comportamiento tranquilo y en su juicio cabal. ¿Por qué tienen miedo ahora? Es porque ellos ya estaban acostumbrados a verle así, de esa manera, y no les importaba verlo así. Ya sabían que tenían que salir de allí cuando él aparecía. Pero Jesús no huye del asunto, se queda. ¿Y para qué? Para tener misericordia, incluso, imagínense lo que voy a decir, de los demonios. Para tener misericordia incluso de demonios. Los demonios le rogaron muchas cosas y Jesús tuvo misericordia de ellos. Entonces, esta gente, como no está acostumbrada a ver en paz a este hombre, ahora tiene miedo. ¿Pero tiene miedo de qué? De Jesús. Cuando una persona en el primer siglo veía un hecho como este, decía: no, demonio tiene. Miren, le hizo un maleficio a este hombre. Este hombre no se comportaba así. Algo le tuvo que haber hecho. Este es un brujo. Ahora, a quien le tienen miedo no es al de Gadara, sino que es a Jesús. ¿Y qué creen que tratan de hacer ellos con él? Si ustedes notan, en el versículo 16 dice así: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Aquí se vuelve a mencionar otra vez, porque aquí desde este momento, desde el versículo 15, se van a enfocar, el escritor se enfoca en que este hombre tenía demonio. Por eso es que aparece hasta el versículo 15 la palabra demonio. Arriba solo se habló de que era un animal, era un cerdo, era impuro. Pero aquí desde el versículo 15 en adelante ya se está hablando de que, además de ser todo eso que acaba de mencionar, también estaba endemoniado. Ese es el énfasis del escritor aquí. Que había tenido el demonio y lo de los cerdos, dice aquí. ¿Se dan cuenta? O sea que no solamente tenía demonio, sino como que tenía el espíritu de un cerdo. Y lo de los cerdos, dice. O sea, además de tener demonio, se comportaba como un cerdo. Por eso se le viene a llamar espíritu inmundo. Y vean lo que pasa aquí. Los demonios le rogaban por algo a Jesús. Pero ahora miren estas personas lo que le están rogando a Jesús que haga. Es como decir que están exorcizando a Jesús de esa región. No lo quieren ver ahí. Y comenzaron a rogarle que se fuera de esa región. No lo quieren ver ahí. ¿Y por qué? Porque ahora ya no tienen miedo del hombre. Tienen miedo de Jesús por lo que acaba de hacer.
Y por eso es que ellos tratan de sacarlo de allí. Es como decir, tú eres un demonio, sal de aquí, de esta región. Lo están exorcizando a Jesús ahí en ese momento. Esas personas, por el miedo que le tienen. Entonces, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, aquí otra vez se vuelve a mencionar la palabra daimonizomai, le rogaba que le dejase estar con él. Yo pregunto a uno de ustedes, ¿por qué Jesús no le permite ir con él? ¿Qué es lo que más le importa a Jesús en ese momento? Lo dice el texto siguiente. Mas Jesús no se lo permitió. Es raro, pero quien busca a los discípulos o quien elige a sus discípulos, ¿quién es? Es Jesús. Entonces aquí lo que a Jesús le interesa no es tener un discípulo más, sino lo que le interesa es que vaya y dé testimonio a los de su casa y a los de Decápolis, a los de su región. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Eterno contigo y cómo ha tenido, ¿qué? Misericordia de ti. Aleluya. Jesús quería que fuera y contara, o sea, que divulgara todo lo que había sucedido ahí con él. El énfasis del escritor se va a enfocar desde el versículo 15 en adelante a demostrar que este hombre fue liberado de demonios porque Jesús tuvo misericordia de ellos. O sea, ¿de quién? No solamente del hombre, de los demonios. Yo sé que muchos de los que siguen el canal por perjudicarme, no solamente se van a arrancar las vestiduras, sino que también las pieles por esto que estoy diciendo. No van a soportar esto. Así como no lo soportaron estas personas que vieron el evento en ese lugar. Tuvieron miedo, tuvieron terror al ver todo lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que este hombre ya no esté como antes? Tuvieron miedo, se fueron, no querían que estuviera Jesús un minuto más ahí. No te queremos ver aquí, estás endemoniado. ¿Cómo es posible que hayas? Yo sé que posiblemente ha de haber, como decimos en El Salvador, ha de haber habido un metido por ahí que vio todo el asunto, porque hubieron, dice allí en el texto, si ustedes se dieron cuenta, hubieron algunos que les comentaron cómo había sido todo a ellos. Vieron cómo Jesús hablaba con él, vieron cómo los demonios se dirigían a él. O sea, todo eso lo vieron. Y eso no lo soportaron. Tuvieron miedo. Y ya no querían ver a Jesús por esos lugares. Y vean lo que sigue. Esto es bien importante. Por eso les digo, lo más importante que tienen que recordar ustedes de este tema es que Jesús tiene misericordia incluso por el más vil e impuro demonio. Eso tienen que recordar. Porque miren, hay una cosa interesante con respecto a el ser humano y los animales. ¿Por qué creen ustedes que nosotros no podemos ser ofrecidos como sacrificio? Vamos a ver.
¿Por qué creen ustedes que un ser humano no puede ser ofrecido en sacrificio? Porque somos impuros. Porque somos pecadores. Por eso es que un ser humano no puede ser ofrecido en sacrificio porque es abominación, dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Un ser humano no puede ser ofrecido en sacrificio. Ahora bien, ¿y los animales? ¿Por qué creen ustedes que solamente se ofrecían corderos, palomas, vacas, bueyes? Miren, hermanos, yo les voy a decir algo que yo sé que les va a causar un poco de una disonancia en su cerebro ahorita, pero fíjense que el acto de hacer sacrificio convierte en abominable lo que se está sacrificando. Aquí viene la bomba. ¿Quién es más inmundo? ¿Una oveja o un cerdo? Ninguno de los dos. ¿Y saben por qué? Porque el Eterno, en un salmo, creo que en el Salmo 50, dice que todos los animales son de él. No hay ningún animal que no sea de él. Y no creo que el Eterno haya creado, por ejemplo, el cerdo para que le creara repugnancia o para que le generara vómito al verle. El acto de sacrificio es lo que es abominable, es lo que es inmundo. No es el animal. Cuando usted consume carne indiscriminadamente de un animal, o sea, come todos los días en los 3 tiempos de comida, eso es abominable. Porque no está tomando en cuenta el sufrimiento de aquel animal. Con esto no le estoy diciendo que ya no consuma carne, porque es imposible para la raza humana dejar de comer carne. Y si lo hace, pues, gloria a Dios, pero en su mayoría es imposible. La cosa es que el acto de consumir indiscriminadamente la carne de algún animal, eso es lo que es abominable, no el animal en sí, porque todos los animales son puros. El acto que llevamos a cabo con ellos, eso es lo abominable. Imagínense en el primer siglo, cuando todavía se hacían sacrificios de animales. ¿Qué animal estaba más tranquilo? ¿Un cerdo que revoloteaba con su sonrisa bien bonito por allí y todo? ¿O una oveja? ¿Quién era más impura? ¿El cerdo o la oveja? ¿Sabían ustedes que la oveja se convierte en una maldición según el sacrificio de los levíticos y todo eso? Cuando se lleva a cabo su sacrificio, se convierte en maldita cuando ya es sacrificada. Por eso es que Jesús dice que se hizo maldición. Uy, Jesús era humano en la tierra. Y el haber hecho ese sacrificio, o sea, Jesús en realidad en esa cruz se convirtió en maldición cuando se llevó a cabo su sacrificio. No es que él era maldito, sino el hecho de sacrificarlo.
Eso era lo maldito. Jesús no es maldición, Jesús es bendición. Porque algunos eruditos, imagínense, o sea, yo no entiendo a la gente que es doctor en teología diciendo que Jesús es o se convierte en maldición. No, papito. Lo que se convierte en maldición es el hecho de sacrificarlo, porque estaba prohibido incluso en los sacrificios levíticos el sacrificar un humano. El hecho de sacrificar a un humano, eso es lo abominable, eso es lo maldito. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque, si ustedes se dan cuenta, en el contexto aquí de lo que estoy leyendo en Marcos, se van a dar cuenta de que el escritor quiere demostrar qué tan sucios son los cerdos. Pero los cerdos no son sucios. Está en su naturaleza el ser así como son. Ellos comen así porque su sistema está hecho de tal manera que no les permite rumiar. No es que el animal sea impuro por eso. El animal viene a ser impuro cuando usted se lo come indiscriminadamente. Hasta ese momento se convierte en una abominación. Porque usted está consumiendo la vida de otro ser vivo. Por eso es que es abominable. Pero no el animal, sino el acto de. Eso es lo abominable. Entonces, ¿con esto estoy predicando lo que Elena de White predicaba? No, no le estoy diciendo a usted que no coma carne ya, que ya no consuma. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de tomar conciencia en cuánta carne estamos consumiendo, si a diario o no. Que tomemos conciencia, de eso estoy hablando. Este es solamente un relleno para que ustedes indaguen más con respecto a ese tema. Sigamos en el 20, en versículo 20, dice, y se fue, ¿quién se fue? El hombre, y comenzó a, ¿qué? ¿Cómo? A predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. ¡Guau! Entonces, los demonios también lloran ante la misericordia de Jesús. Solo vamos a leer unas cuantas cosas para comparar un poco lo que es el contexto de Marcos con Lucas. Solamente son unos cuantos versículos que a mí me parecen muy, pero muy importantes. Y es Lucas 8:28. Y dice de la siguiente manera: cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué estoy mencionando aquí esto? Porque aquí menciona algo más que Marcos no menciona. Dice que da un grito y dice que se arrojó a sus pies. Pregunto, ¿quién se arrojó a los pies de Jesús? ¿El hombre o los demonios? Ambos. Ambos. Pero prácticamente quienes están dominando ese cuerpo son los demonios. Los demonios, sí. Entonces ellos, imagínense,
digamos, se humillan. Esa es la palabra. Se humillan ante Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Está así. Jesús escucha a los demonios. Y luego en el texto siguiente, en el versículo 31 de Lucas 8, dice que estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Es lo que les estaba mencionando anteriormente. O sea, el texto paralelo los muestra de que ellos no querían ir a parar al abismo. Ellos querían estar siempre en el lugar donde habían estado, y es en los sepulcros. Y miren lo que dice aquí. Esto es bien interesante y yo sé que ustedes me van a dar la razón con lo que les voy a decir. En el versículo 32. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Óiganme, aquí está algo raro. ¿Quiere decir que Jesús no los expulsó? Sino que quienes le están pidiendo permiso para salir e ir a los cerdos son los demonios. Ellos quieren salir ya de ese cuerpo por sí solos. No porque Jesús se los esté diciendo, sino que los demonios quieren salir ya de ese cuerpo. Miren, hermanos, cuando un demonio entra en el cuerpo de un ser humano, solamente puede salir por dos cosas. Una, porque ya está cansado de estar en ese cuerpo, y otra porque alguien lo ha conjurado por el Altísimo para que salga. Solo imagínense lo que estoy diciendo. ¿Los demonios se frustran? Claro que sí. Y es que los demonios tienen que salir de ese cuerpo, al final de cuentas. Porque ya yo en este texto veo que ellos ya no quieren estar ahí. Jesús los expulsó en primera instancia. ¿Quería Jesús que saliera? Sí, pero aquí este texto me está diciendo lo contrario. Los demonios le están rogando a Jesús que se quieren ir a esos cerdos. Y él solamente les dice, vayan, les da permiso y ya. El hermano Juan Ramón dice, no quieren ir a las prisiones. Eso es el abismo. Ellos quieren seguir en ese lugar, en el cementerio, en ese lugar de los espíritus ancestrales. Y lo último que voy a tocar del texto de Lucas es esto. En el versículo 37 viene a decir esto: entonces toda la gente de la región de los Gerasenos, solo noten la palabra que ocupa Lucas acá. Por eso es que les decía yo que los eruditos no se ponen de acuerdo en que si fue Gerasa o Gadara. Pero como les había dicho, Gadara está mucho más cerca que el mar de Galilea, y yo creo que ahí es donde fue Jesús. Fue a Gadara, no a Gerasa. Pero aquí el texto dice en el 37 que la gente de la región de los Gerasenos, dice, le pidió a Jesús que se fuera de allí. O sea, ¿cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Miren, fíjense que yo siempre me he preguntado, ¿por qué es que Jesús se va en vez de quedarse? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Jesús se va en vez de quedarse? Porque ellos lo que tienen es miedo, o sea, no quieren verle ahí a Jesús. Pero si Jesús iba por los que están perdidos, ¿por qué es que Jesús se va? Porque
aquí viene, o como dice Oscar, ahí va. Porque quien iba a dar testimonio de todas las cosas que habían pasado en ese lugar, no iba a ser Jesús, sino que quien iba a tener el privilegio de hacer todas estas cosas era el que estaba endemoniado. Por eso es que Jesús se va de ese lugar. No se preocupa por eso. Él sabe lo que viene. Él sabe la gloria que va a tener ese lugar cuando ese endemoniado tenga el hombre que estaba endemoniado, tenga el privilegio de contar todo lo que le había acontecido. Por eso es que el texto dice que la gente se maravillaba. O sea, la gente iba a tener miedo de Jesús, la gente no iba a escuchar a Jesús en ese momento. ¿Saben por qué? Por lo que habían visto. Pero al tener el testimonio de esta persona, contrapuesto al testimonio que dieron las otras personas que solo vieron, no el que había vivido todo, porque el que había vivido todo, ¿quién era? Ese hombre. Él vivió todo ese evento. Tiene el testimonio. Entonces, ¿en qué momento es que se transforma en evangelio el testimonio? Cuando nosotros damos gloria al Padre por lo que nos ha hecho en nuestra vida. Eso es evangelio. Es decir, el Padre ha sido bueno conmigo. El Padre ha hecho grandes cosas por mí. Y por eso es que estoy consciente de esta manera. Porque el Padre cambió mi mente, cambió mi corazón. Ahí es donde entra, imagínense, el nacer de nuevo. Cuando el Padre cambia a las personas en su pensamiento, cambia de dirección a las personas. Ahí es donde sucede también las buenas noticias de que el Padre no solamente ha sido bueno con las personas o con los hombres, sino con, los demonios. Yo no podía tragarme esto. ¿Saben por qué? Porque yo no podía, en mi mente, un demonio no tiene que tener misericordia. El Eterno no tiene que tener misericordia de un demonio. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho. Pero, y si tuvo misericordia de ti, ¿por qué no la ha de tener con ellos? ¿Acaso ellos no son víctimas del pecado también? ¿Acaso no son víctimas los demonios también? Alguien yo sé que va a salir en el canal y me va a decir, hermano, hay un texto de tal profetisa que dice que los demonios ya tuvieron su oportunidad, ya perdieron la oportunidad de arrepentirse. Ella dice que, ¿y cómo es que Jesús estaba teniendo misericordia de ellos en ese momento entonces? ¿Quién sabe más? ¿Jesús o ella? Pues yo creo que Jesús. Imagínense, si tiene misericordia de un demonio, ¿por qué se empeña la gente en decir
que la misericordia o la gracia del Señor va a llegar un momento en que se va a acabar, la puerta se va a cerrar y el Eterno va a decir, hasta aquí, ya no lo soporto. ¿Cómo? Esa no es la actitud de un padre. La actitud del padre es esperar, tener paciencia, así como en la parábola del hijo pródigo. Él tiene la paciencia hasta que aquel último hijo que tenga, el más malo que sea, vuelva a casa. ¿Y los demonios acaso no son hijos de él? ¿Lo son o no lo son? Ahí les dejo para pensar. Los demonios también lloran al igual que nosotros. Ellos ruegan por misericordia. Ellos claman al igual que nosotros. ¿Recuerdan el texto de Santiago en donde dice, los demonios creen y tiemblan? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué es que tiemblan los demonios? Porque ellos saben pero cuán grande es el amor que tiene el Padre para con todos, incluyéndolos. Porque si no tuviera ese amor el Padre, hace mucho tiempo los hubiera destruido. ¿Y por qué? O sea, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué no los destruye? Porque también son hijos y necesitan de él para seguir subsistiendo. Por eso es que no los ha destruido todavía. Ahora bien, Juan Miguel, con eso me está diciendo usted de que un demonio es posible que al final sea restaurado. ¿Se imagina la sorpresa? ¿Cuál es el más vil demonio de todos? ¿Cuál de todos es el más vil? Satán. ¿Qué hace vil a Satanás? El engaño. El engaño, la mentira. O sea, todos sus actos, o sea, el comportamiento que tiene es lo que lo hace vil. ¿Y qué es lo que nos vuelve vil a nosotros entonces? Pues lo mismo. Por eso necesitamos del amor del Padre nosotros. Y es igual en ellos. Y vuelvo a repetir la frase del tema. Los demonios también lloran por la misericordia que tiene el Padre para con ellos. Por eso también lloran. Así que con este tema pues quería solamente demostrar también de que hay algunos movimientos que dicen que, recuerdan al principio lo dije, de que Jesús nunca predicó a un gentil. Por ejemplo, el movimiento mesiánico o el movimiento de raíces hebreas, ellos dicen que Jesús nunca le predicó a un gentil. Pero toda la región de Decápolis, aunque hubiera ido a Gerasa, esa ciudad pertenecía a Decápolis también.
Así que sí fue, y no solamente predicó a un gentil, sino que lo liberó, lo restauró. Amén. Jesús predicó a gentiles, tuvo contacto con gentiles, predicó a muchos. Lo que pasa es que como algunos evangelios están escritos por una mente judía, a veces quieren desviar el asunto, pero no lo logran hacer por completo. Porque tenemos los lugares. Gracias al Eterno tenemos los lugares y eso demuestran que Jesús sí fue a ese lugar a predicar a gentiles. Porque todo ese lugar estaba dicho por los judíos del primer siglo de que ese lugar era sucio porque ahí solo gentiles habían. Así que Jesús sí fue a predicar a gentiles, y no solo a gentiles, sino a aquellos que los judíos le llamaban perros, los samaritanos. Así que el Eterno le bendiga a cada uno de ustedes.